Buenos días tengan todos en este día 22 del mes 2 del 2020. Quiera Dios que pueden escuchar y oír, y después de oír, recibir lo que oyen en su corazón, porque son mandamientos de Dios, es justicia de Dios lo que traemos en este día de hoy. Vamos a hablar sobre el primer periodo de la vida que fue prometida para que se cumpliera el fin de la ley, el plan de Dios. Como final de la ley, vino a Mashiach a representar lo que ya en la mente de Dios existía desde antes de la fundación del mundo. La Escritura dice que Abel trajo de los primogénitos de las ovejas, él era pastor de ovejas, y ofrendó a Dios un primogénito de su grosura, es decir, la parte más hermosa de las ovejas, un primogénito especial, escogido, sano, limpio, en sacrificio, en ofrenda de gratitud a Dios por los conceptos que los haya hecho él. Los dos trajeron una ofrenda, pero la que a Dios le agradó, en el sentido de que en la mente de Dios había algo en cuanto a eso. Y eso es lo que da a entender las Escrituras. Hay cosas que se dan a entender. A través del tiempo vemos este entendimiento. ¿Cómo es que Dios lo presenta? Primeramente lo presenta en la obediencia a ese criterio que hay formado ahí, a ese cordero que fue sacrificado, porque Dios tenía en su propósito el sacrificio de una sola persona, una sola vez, porque Dios sabía cómo iba a ser el mundo. A Dios no se le oculta nada, para Dios no hay nada imposible. Y sabiendo Él esto, va preparando la historia como una novela de su mente, la cual no puede traspasarla a nadie, ni el Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios, pero no la mente de Dios. No, la mente de Dios no se puede conocer, nadie la puede conocer, pero todos pueden conocer lo que Dios expresa, lo que Dios determina. Y esto es la cuestión que tenía Dios en mente: sacrificar a un cordero personal, único, porque Dios no iba a permitir dos muertes, nada más que una estaba delante de él, la del Mesías, el Mesías, Amashiach. Y esto, en el primer periodo vemos el nacimiento de este personaje, que Dios lo constituyó mediador para él salvarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado
a su hijo único, porque no iba a haber otro más. Podía haber muchas muertes, pero en un sentido Dios nada más que tenía una sola muerte, y una muerte con resurrección posteriormente. Creerlo así es creer a Dios. Gloria a Dios. Y eso lo creemos así. Dice el primer nacimiento de él, el nacimiento de la llegada de ese personaje, de nuestra Machía, en Isaías 7:14. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen, o la joven doncella, concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Immanuel. La gente está anunciando muchos nombres, pero el anuncio de Dios no es el de la gente, no es el de las iglesias llamadas esas iglesias, no es de ninguna congregación, de ninguna absolutamente. Quítense ese velo raro. El nombre de Amashia no fue dicho, fue prohibido. El nombre de Dios es prohibido, no que lo prohíben los judíos. No fue dicho. Nosotros tenemos que entender completamente que Dios no dio nombre ninguno. No tiene por qué dar nombre, no es necesario. Lo que tiene que dar es la acción que nos pertenece a nosotros, que cumplir mandamientos de Dios. Y ahí es el conocimiento de Dios. Ese es el conocimiento del Señor. Podemos conocerlo así. Nace, como dice él, no como dice él, ningún rabino, ningún papa, ni ninguna de esta gente. Cristiano de esto, no. Es como dice el profeta, que fue dicho ahí, el profeta, el Espíritu se comunica con el hombre. Si no creen así, bueno, pues no hay que creer en nada. Están creyendo mucho en ultraterrestres, yo lo he dicho en otras ocasiones, pero no saben que los ultraterrestres no son cosas creadas en otras galaxias ni nada de eso. No existe, porque la palabra de Dios no podemos transponerla, no debemos traspasarla. Él tiene la creación esta y la otra creación que desconocemos, en otra dimensión que no es la nuestra, porque aún la nuestra apenas ni la conocemos. Somos hechos del polvo, pero el Espíritu viene de Dios. Y apenas uno mismo no conoce más que las actuaciones de uno, cuando son malas o son buenas. Pero esos extraterrestres que la gente piensa en otro fenómeno, no. Eso sabemos perfectamente en orden las cosas. Satanás lo extraditaron del cielo para la tierra. Lo quitaron de ahí, de ese lugar. Dios no le quitó la fuerza, por eso es que hay muchos espiritistas de esos, brujos y todo eso. Muchos tienen esa inteligencia que el diablo le da porque Dios no se la quitó. Y esos diafragmas que nacen, esos conceptos, en formas que explican que cómo son esos fenómenos que extraterrestres, sí, ellos son extraterrestres. Pónganse bien en conceptos correctos, como decimos, pónganse bien las pilas. Analicen las cosas. Esos son los extraterrestres, los espíritus que él hace ver para cambiar la hegemonía de Dios. Lo que Dios tiene establecido para enredarle la mente a los hombres y mantenerlo enredado. Por sinvergüenza que es, porque sabe bien que ya lo lanzaron para aquí, pero con el poder que tiene trata de destruir la creación de Dios.
Pero Dios no le permite destruir a las ovejas de su mano. Así lo dice la Escritura. Eso yo lo creo. Hasta el postrero tiempo habemos personas que comprendemos perfectamente las cosas de Dios. Hay muchos que se dicen ser grandes y van a visitar muertos y le hablan a los muertos en la tumba y todas esas cosas que son opuestas a la palabra de Dios. La palabra de Dios es: el muerto nada sabe. El profeta dijo: deja que yo vaya en tierra a mi padre y después te seguiré. Y el profeta dijo: ven tú y deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso parece literalmente inverosímil. Claro, pero espiritualmente no, porque son personas que viviendo en esta vida físicamente, delante de Dios están muertos también, y el otro físicamente está muerto, que ya exhaló el espíritu. Está diciendo: déjalo que esa gente lo entierren de mí, tú sígueme a mí. Porque está lo de Dios primero, que el Padre, que la Madre, que el Hijo, que cualquier sentimiento en la vida. Está el sentimiento hacia Dios. Gloria a Dios. Porque Dios es el todo. Amén. Amén. Aleluya. Santificado, magnificado, exaltado y loado es su santísimo nombre. Gloria a Dios. Amén. Así que él nace a Mashiach y se le pone como nombre Manuel. esa acronomía, Apelativo. un apelativo. Dios con nosotros. Y punto. Ahora los indoctos dicen: Mashiach es Dios. Es Dios en la carne. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, por medio del Espíritu Santo, que Él lo manda. Es el otro sirviente de Dios, el cual Dios lo utiliza para que este mundo sea creado. El Espíritu Santo se movía sobre la haz de las aguas. No Dios, sin embargo era Dios. ¿Por qué? Porque es el que lo manda. A Mashiach lo deja ver. El Consolador, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Si procede del Padre, no es el Padre, pero procede del Padre. Entiéndase bien las cosas que hasta ahora están enredadas y mentiras y mentidas. Y por eso ha habido muchos sacrificios y seguirá habiendo hasta la consumación, como dice la Escritura. En el nacimiento de ese Mashiach, vamos a leer el capítulo 9, verso 6 de Isaías. Por tanto, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es príncipe de paz. Y es Padre eterno. Son los atributos de Dios sobre él, señores. Si las personas pueden estar poseídas del demonio, no pueden estar poseídas de Dios. ¿Por qué no? Porque Dios, si el demonio viene, muchas veces le habla oído a las personas que hagan cosas malas. Porque puede, porque el poder Dios no se lo quitó. Pero Dios también, al que quiere, está en sus manos. Dice: este es hijo de Abraham. Así dijo el Espíritu Santo. Que no quiera creerlo, que no lo crea. Pero yo sí lo creo. Por esta misma actitud. Si se quiere decir radicalmente, para el servicio de Dios. Al Dios verdadero. No matando a nombre de Dios ni nada de eso.
ni tirándole piedra a nadie, sino como el profeta me enseñó, no tirarle piedra a nadie. Ningún profeta le tiró piedra a nadie. Ninguno. Solamente a cumplir un deber que era ordenado, única y exclusivamente. Así nace él. Hace todo a la ordenanza de Dios. Vino a cumplirla. La cumplió. Punto. Cumplió. Pero dice la palabra que debemos andar como él anduvo. Y debemos seguir las pisadas de Abraham. Dar los pasos de Abraham. Ha sido muy torcida la institución esa llamada cristiana. Llamada, digo yo. Entre comillas. Porque ¿dónde está el cumplimiento de ese verdadero que Dios plantó en la tierra para darnos la solución en la vida? Para entrar en la vida, que había que guardar los mandamientos. Esa es la gracia, vivir bajo la gracia de Dios. Esa es la gracia. Vivir bajo la gracia de Dios. La ley es eterna y hay que cumplirla toda completamente. El Espíritu ordena cumplir la ley. Y la gente empieza a ponerle puntos por aquí, puntos por allá. Y la palabra de Dios diciendo en sus puntos que cualquiera que le falta un punto a la ley de Dios es hecho culpado de todos los demás. ¿Para qué navegar tanto, como dice, para venir a morir a la orilla? Son muchas multitudes de peces que vienen pan y mueren. Se pasan la vida de ellos navegando por el mar. Y luego viene una plaga, vienen miles de peces muertos en la orilla. Eso te está dando una significación al hombre también. Hablan mucho bla, 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 bla de Dios y todo es bla, 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 bla. Pero el corazón está vacío. El corazón tiene que tener la ley de Dios. Bien. Eso lo dice el profeta. Dios no hace excepción de nadie, ni de judío, ni de goy, ni la madre de los tomates. Dios no hace excepción ninguna. Después viene la muerte de este Mashiach. Vamos a leerlo en Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Se le quitará la vida al Mesías, a Mashiach, el ungido de Dios, el que Dios determinó para darle salvación al mundo, chino, americano, judío, no judío, todo el mundo, el que esté verdaderamente en los conceptos que Dios ha determinado para salvar. Porque en los tiempos de Noé se salvó Noé y su familia nada más, 8 personas. De ahí todo el mundo cogió y tragó agua. Dios tiene determinado como los días de Noé que la gente van a tragar fuego. Dios es amor, pero Dios es justicia, es severo. Muchas veces ha castigado a Israel por desobediencia. Piensan ellos que ellos siempre están pensando que están en obediencia. Y los cristianos piensan siempre que están en obediencia. Piensan ellos.
Pero unos son los pensamientos de Dios y otros los del hombre. Si no funcionamos con los pensamientos de Dios, vamos como en los tiempos de Noé, a pique, pero esta vez en fuego. Analicen. Esta parte voy a hablar ahora en otra ocasión, porque estos aparatos se demoran mucho para dar, si no hubiera de decir muchas cosas más, que las voy a decir en otra ocasión. Así que reciban esta misericordia que les estoy dando, que les estamos dando en el nombre del Señor, en verdad y en justicia. El Señor los bendiga y pueden escuchar estos mensajes que Dios se los permita. Permíteselo, Señor, que escuchen estos mensajes que son verdaderos, son únicos. En el nombre de la Mashiach. Amén.